Alcanzando el conocimiento. Pues bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Qué gusto pues estar esta mañana con Carlos Reyes y con Rodrigo Elgueta. Pues ellos escribieron un libro muy interesante entre los dos, una parte el guión y otra parte la narrativa gráfica de esta novela tan interesante que son Los años de Allende. Y bueno, pues ya en alguna ocasión ya he platicado con Carlos Reyes, pero ahora es un gusto también que Rodrigo Elgueta esté con nosotros. Y bueno, pues es muy interesante, los dos son chilenos, los dos pues tienen muchas razones para haber escrito este libro que tiene que ver pues con lo que fue la vida en aquellos años 1970, 1973, los años de Allende, la llegada al poder de Allende años antes, meses antes, y bueno, pues también la salida tan difícil y tan dolorosa pues para todo Chile, pero bueno, también el cambio de régimen. Pues gracias por estar con nosotros y pues platíquenme sus motivaciones, Carlos y Rodrigo, para haber escrito esto. ¿Con quién empiezo? Bueno, gracias Berta por la invitación al programa. Y bueno, Rodrigo, por favor, adelante. Bueno, la motivación yo creo que parte bastante de susto. A mí personalmente cuando Carlos y Rafael López Giral, que es el editor, que él es mexicano, que es el editor de la editorial Weather, con la cual nosotros publicamos este libro, me presentan este proyecto, claro, inmediatamente uno se intimida porque es una historia tan radical para nuestro país, tan radical también para toda Latinoamérica, que inmediatamente percibí que era una gran responsabilidad. No era tan solo contar este periodo, sino que era asumir todo el costo emocional e histórico de una historia que todavía separa a Chile, que es una historia que todavía tiene distintos puntos de vista. Entonces sabíamos que iba a ser un trabajo titánico y un trabajo de bastante responsabilidad. Entonces yo lo tomé con me sentí muy privilegiado, obviamente que nos significó mucho trabajo, pero estoy muy contento de haber entregado, a través de mi arte del dibujo, haber entregado algunos elementos para que Latinoamérica pueda ver lo que pasó en Chile, pero también podamos apreciar como este gran continente, también la historia de nuestros países. También nos sirve para entender cómo llegamos a este momento histórico y cómo nuestras sociedades se han ido organizando en estas últimas décadas. Eso marcó a Chile en dos momentos, pero ¿cómo es al día de hoy? ¿Es igual? ¿Sigue siendo igual? ¿Todavía no se supera esa parte? Yo ahora respondo a esto y aprovecho de responder la anterior. Mi motivación en el libro principalmente es como decía Rodrigo, nuestra infancia, adolescencia y parte de nuestra vida adulta la vivimos en dictadura. Los primeros años de vida durante el gobierno de Allende, por supuesto. Entonces, para mí, era no solo una recuperación histórica de la memoria de mi país, sino que también un compromiso personal. Compromiso personal, puesto que nosotros vivimos la dureza, la crudeza y el momento oscuro que significó esa dictadura militar que irrumpe y destruye la democracia, puesto que hay que recordar que Allende no llega al poder por las armas, ni se mantiene en el poder por las armas, sino que a través del voto democrático, ¿no es cierto?, de la gente, que al principio fue muy equiparable al de su contrincante político, pero que después tengo la sensación de que fue subiendo la aprobación de Allende por las cosas que hacía, de algún modo. Entonces mi motivación era no solo la recuperación histórica, sino que un compromiso personal con este periodo de nuestro país, y que, como bien decía Rodrigo, aún fractura a Chile, y que hoy se mantiene muy similar, ¿no? La figura de Allende sigue siendo satanizada por una gran parte de la población chilena, principalmente gente más acomodada o de derecha, y por otros sectores ampliamente reconocido el valor de lo que hizo, pese a los errores que sí cometió en su gobierno, pero que hay otras cosas que fueron muy importantes, pues puso en el centro de su política, del desarrollo de su gobierno, al ciudadano común, a la ciudadana común, a la gente de a pie, como llamamos, al pueblo, a la ciudadanía. Y eso la gente no lo ha olvidado durante todo este tiempo, pese a todo. Entonces Chile hoy día vive una fractura similar desde que también en octubre de 2019 comenzaron acá manifestaciones muy fuertes contra el gobierno y contra el sistema neoliberal, que se han mantenido aún pese a la pandemia. Berta, me gustaría aprovechar de agregar un dato muy interesante, porque nosotros en Chile en este momento tenemos un gobierno de derecha.
Y el ministro de Salud, el día de ayer, que es de derecha, obviamente, tuvo que reconocer que todo el éxito que ha tenido Chile con la vacunación es producto en gran medida de la construcción que hizo Salvador Allende como ministro de Salud y después también como presidente con respecto a la manera en que el sistema de salud se fue construyendo en la sociedad. A ese soporte es que tenemos un sistema que permitió la vacunación rápida de la gente que ha podido llegar a lugares donde todo Chile para poder acceder a la vacuna. Entonces, se tienen que reconocer los logros del presidente Salvador Allende y bueno, y nuestros libros de alguna manera también van en ese sentido. En eso y una manera pues gráfica para que pues chicos y grandes lo puedan entender de esta otra forma. ¿Les fue difícil? ¿Les fue fácil? ¿Cómo fue esta meta llevarla a cabo? ¿O lo tenían ustedes muy claro desde el principio? No, Carlos. no estaba tan. Lo que estaba claro era que íbamos a contar los 3 años de la Unidad Popular. Lo que no era claro era cómo íbamos a desarrollar eso, y eso lo fuimos haciendo en la medida que fuimos trabajando. Fue difícil, fue duro. Para mí, en mi caso particular, en un momento que yo lo he comentado, en un momento pensé que no iba a ser capaz de continuar con el libro y pensé incluso en desechar el proyecto, porque era demasiada información, me abrumaba, pero finalmente logré reponerme en ese momento y el libro finalmente se pudo realizar y mucho mejor de lo que pensamos. Pero con Rodrigo, durante todo el proyecto del libro, fuimos discutiendo mucho. Recuerdo una reunión, y creo que mis apuntes aquí atrás, todavía está un cuadernillo con los apuntes de esa reunión en que tomamos decisiones fundamentales que siempre supimos que iban a suceder en el libro. Luego fuimos acomodando algunas pequeñas dudas que nos fueron surgiendo, reagrupando cosas, pero la idea central, sí, al poco andar ya la teníamos bastante clara. No sé si Rodrigo, no creo que esté equivocado. No, para nada, sí, porque finalmente también esto era una aventura, porque de alguna manera el mundo de la historieta chilena había abordado este periodo histórico, pero con pequeñas historias, pero de ahí plantearse la posibilidad de hacer los 3 años del gobierno de la Unidad Popular, cómo Allende llega al gobierno y luego el golpe militar, plantearlo de esa manera no se había realizado. Entonces, obviamente hay que contar, como decía Carlos, toda esta cantidad de hechos en 105 páginas de cómic. Había que sintetizar, había que seleccionar, había que dejar cosas afuera, había que profundizar algunos detalles. Entonces, obviamente, eso habla de que también está nuestra mirada como autores en la confección de este libro, en la selección de los elementos que íbamos a narrar. No se podía narrar todo. Esto son para una colección de ¿cuántos volúmenes? Y en esa parte, bueno, hacer un libro es toda una aventura, ya lo dijiste, Rodrigo, y en esa aventura, ¿cómo ir poniendo? Por ejemplo, en la parte de Carlos, pues hacer, como dice, hacer mucho más corta la historia, pero en la parte tuya, pues la imaginación echada a volar, ¿no? Seguramente recordaste también tu infancia. Bueno, pues los caricaturistas tienen esa facilidad, esa maravilla que pueden ver pues los dibujitos de una manera muy fácil, pero fue fácil una historia tan cruda. No, para nada. Además te quería comentar, Berta, que de alguna manera el arte tiene ciertas cualidades, y una de ellas es que de alguna manera puede significar también una sanación. O sea, cuando uno hace arte, también es una especie de catarsis. Entonces, esta historia la tenemos tan dentro de nuestra alma, muchas generaciones, que haber publicado este libro a mí personalmente me permitió de alguna manera sanarme a mí mismo. Y también lo hice en un homenaje a mi familia, a la generación de mi mamá, a la generación de mi papá, que vivió este golpe tan crudo, que en algunas viñetas hay muchos elementos que hacen referencia a la infancia de Carlos y a mi infancia también, que están ahí, entre medio de las páginas. Ese es el gusto que nos puede dar también como dibujante. Bueno, está el tema también, el gran reto de hacer los retratos, o sea, que los personajes sean reconocibles. Afortunadamente a mí me gusta mucho hacer retratos, cada cierto tiempo practico muchos retratos, entonces no lo encontré un sufrimiento, sino que fue muy placentero hacer a estos personajes. Mira, Rodrigo. Está el tema también de recrear. Sí. Rodrigo, ahí estoy mostrando, por ejemplo, aquí Carlos, puedes hablar. A ver. Sí, Carlos está mostrando una página doble, que es justamente el momento del bombardeo. Y la historieta tiene
esa cualidad gráfica que congela el tiempo, pero al mismo tiempo, dentro de ese tiempo, hay mucha significancia. Entonces, en una misma página tú puedes ver, esta es la escena del bombardeo, pero hay unas tiras, como si fueran unas tiras de película a los costados, unas tiras de viñeta, donde justamente en la parte inferior está mi mamá conmigo en brazos, viendo el bombardeo de La Moneda desde el departamento donde vivía mi mamá. Esa historia a mí me la contó, fue muy significativa, o sea, ella vio el bombardeo conmigo en brazos. Entonces, esas son experiencias Claro. que todos los chilenos, de alguna medida, algunos más otros, tenemos algo relacionado con ese momento tan crucial. Claro. Claro, Sí. en mi caso hay también otra viñeta que a mí me parece que también tiene que ver un poco con mi vida, ¿no? Esta escena de esta familia que aparece un par de veces en el libro, esta es como mi casa, donde yo vivía cuando era niño, una casa de madera, de tierra apisonada, y ese es el día en que mis padres escuchan por radio esto, y también en un momento de mi vida no, pasaron cosas como esta también. Aquí aparece otra imagen de esa misma familia, ¿no es cierto? En el momento en que los militares entran a la casa, allanando la casa y deteniendo a obreros como mi padre. Entonces, el libro está lleno de esos detalles que la gente va a leer, pero no sabe que son cosas que a nosotros nos sucedieron de algún modo, o que nosotros vimos de verdad, ¿no? Entonces, el libro, como decía Rodrigo, tiene pequeños guiños que hacen sentido a la macrohistoria política, pero también esa microhistoria de personas como nosotros. Y que son universales, o sea, y que nosotros hemos ido descubriendo que son comunes. Hay gente que ve el libro, lo hemos visto de repente en actividades donde presentamos el libro, la gente se emociona porque es lo que le pasó también a ellos. En la experiencia de Carlos le pasó a muchos chilenos, y bueno, sigue pasando en Latinoamérica. O sea, hay más cosas que nos unen de los que nos separan los países latinoamericanos. En ese contexto también, ¿cómo se ve la parte, por ejemplo, de un poder muy importante para aquel tiempo y bueno, para el pinochetismo, que fue el poder militar, un gobierno autoritario que gobernó con el poder militar durante tantos años, tantas décadas, y bueno, ahora cómo se ve ese poder? Bueno, sigue siendo un poder real, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve la gente de a pie? Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. Yo creo que el poder militar sigue siendo un poder en las sombras, ¿no? Intocable, intocado, con ciertos privilegios que el resto de la ciudadanía no tiene. Hoy día, por ejemplo, un grupo de militares retirados vino acá, cerca de mi casa, a una cuadra, a la Plaza de la Dignidad, que es el epicentro de las manifestaciones, en donde hay una escultura, un monumento a un militar que participa en algunos hechos un poco despreciables de la historia del país. Y dado que las manifestaciones se están dando mucho en ese sector, y se quemó el otro día el monumento, cosa que es imposible, porque no, o sea, hubo un fuego ahí, pero es imposible de quemar una escultura como esa. Hoy un grupo de militares retirados ha hecho un homenaje ahí, han ido un grupo de 20 o 30 a hacer un pequeño homenaje ahí a ese militar, porque se está pensando en sacar esa escultura, ese monumento de ahí, porque ahí está el epicentro de las manifestaciones. Bueno, ahí tú ves, esta gente militar, exmilitares fueron ahí, y los carabineros, que son los policías, no actuaron. Y la vez anterior, cuando un grupo de mujeres, que eran profesoras o gente de la cosa médica, no recuerdo, fueron con unos letreros de manera absolutamente pacífica, fueron inmediatamente gaseadas y llenadas de agua por la policía. Eso demuestra que el poder que está ahí, incluso con exmilitares en la calle, la actitud de la represión policial no es en ningún caso igual que con la del ciudadano común. Y eso habla de que todavía hay ciertos poderes que parecen intocados o que hay un respeto, ¿no es cierto?, hacia ellos que no se tiene hacia el resto de la ciudadanía. Porque me parece a mí una prueba concreta de que esos poderes aún están activos en democracia. Sí, Adelante. Sí, iba a comentar que lamentablemente el ejército chileno, y yo creo que debe ser en muchas otras partes, está politizado. O sea, hay visiones políticas también dentro del ejército que hacen que se tengan opiniones con respecto a distintos grupos políticos de la sociedad. Entonces, eso va en contra de lo que una de las características de los ejércitos que tienen que ser no deliberantes. Claro. Entonces, aquí no, aquí hay una visión política dentro de los cuarteles. Y en esta parte, bueno, ustedes quisieron
recordar esta historia, recordársela a las varias generaciones, retomar algunos asuntos de las familias, de sus familias. ¿Qué más le quieren decir a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, a las siguientes generaciones con darles esta historia, esta narrativa gráfica de una manera más sencilla? Y bueno, pues ahora con el Fondo de Cultura Económica que llega a nosotros pues de una forma también más accesible. Sí, yo creo que la historieta es un lenguaje llano, es un lenguaje que es propio del siglo XXI, no del siglo XX ni siquiera, muy del siglo XXI, puesto que está hecho de imágenes, y la juventud, los niños, la gente joven consume muchas más imágenes que las que nosotros consumíamos a su edad. Por tanto, la historieta, lejos de desaparecer, se incorpora, yo creo, como un lenguaje de primer nivel para el siglo XXI, para la atmósfera visual que vivimos hoy día. Entonces, creo que es una excelente puerta de entrada para que gente joven se entere de la historia, si le interesa la historia, pero que al mismo tiempo una historia que no es pasado, que no es inamovible, que no es intocable, sino una historia viva hoy, actual, absolutamente actual. Yo lo he dicho en todas las entrevistas que hemos tenido, que me parece que Los años de Allende es una novela gráfica que no habla del 70 al 73, habla del 2021, puesto que hay problemáticas que siguen presentes en la sociedad y que aún no han sido solucionadas. Y también creo que es un libro que puede ser leído tangencialmente, es decir, pueden leerlo jóvenes, adolescentes y adultos por igual, personas mayores también. Es un libro transversal. No van a encontrar un mamotreto histórico, que es lo que impide que a veces la gente lea estos libros que los historiadores y historiadoras hacen, pero tampoco se van a encontrar con una historieta liviana sobre el tema, ¿no? Es una historieta compleja, pero fácil de leer, al mismo tiempo densa, que tiene contenido y que les va a dar un panorama, realmente una visión panorámica de lo que nosotros sentimos que vivió Salvador Allende en el convulsionado gobierno que le tocó vivir y que termina, como tú bien decías, Berta, hace un rato, con un sangriento golpe de Estado. Rodrigo, ¿qué nos dices? Sí, y a mí también me gustaría agregar que en la época en que yo estudié en la primaria y en la secundaria, el gobierno de Salvador Allende fue satanizado. Y eso implicaba también que no se hablaba de él. Entonces, mi generación, para poder acceder a la información, tenía que buscarla en otros lugares que no fuera la escuela. Entonces, ya ha formado una generación, que a su vez, a esa generación ahora somos padres, algunos incluso abuelos, que somos bastante ignorantes con respecto a los hechos que ocurrieron en aquella época y qué es lo que llevó al golpe militar. Entonces, creo que este libro hace de alguna manera un aporte pequeño, pero un aporte al fin y al cabo importante, que permite que las generaciones mías, que no sabemos mucho, podamos reacercarnos a este periodo y rever de nuestra historia, y a las generaciones jóvenes también. Nosotros hemos tenido experiencias realmente maravillosas, encuentros con estudiantes de 14, 15 años, donde las chicas y los chicos han leído por programas bibliotecarios, han tenido que leer Los años de Allende, y nos han contado que en el almuerzo del día domingo familiar, uno de ellos le preguntó a la familia: ¿qué pasó con ustedes en esta época? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Y descubrió que sus abuelos y sus padres sí tenían que ver, pero no lo conversaban en la mesa, porque todavía es un periodo muy, muy doloroso, que despierta, las heridas están abiertas y genera mucha emoción. Entonces, la gente no quiere, el chileno no quiere tocar estos temas, pero ahora justamente las generaciones jóvenes están reacercándose, están estudiando los aportes del gobierno de Salvador Allende y la importancia de su figura a nivel internacional también. Y nosotros creemos que Los años de Allende va de acuerdo a esta energía, va de acuerdo a esta nueva tendencia. La primera vez que platiqué con Carlos, bueno, hablábamos de este personaje que es el periodista que llega a contar la historia, ¿no? A partir de ahí. Pero bueno, también esta historia tiene que ver pues con muchos corresponsales en la realidad, muchos corresponsales del mundo, pero también de Estados Unidos. Pero también una cosa que olvidé comentar con Carlos y que ahora la comento, es que es una paradoja y que ustedes yo siento que la pusieron también a propósito, porque
pues Estados Unidos era un país muy infiltrado y muy interesado en que el gobierno de Salvador Allende no continuara. Entonces, de alguna manera fue una infiltración y también fue el momento de que cuando llega Pinochet, pues también de poner un régimen económico distinto, que bueno, el neoliberalismo pues aplaude hoy en día y dice que gracias a eso pues Chile tiene la economía que tiene, pero bueno, ya lo vimos con las marchas y ya vimos también las desigualdades en el mundo que ha generado el neoliberalismo y pues que no es así del todo, ¿no? Entonces son las verdades que se han contado, pero ustedes ¿cómo lo ven? Sí, justamente elegir un periodista norteamericano fue una discusión que tuvimos muy importante al comienzo del libro, porque era una decisión fundamental. Pero nosotros pensamos que al igual como había un gobierno interesado en acabar con Allende, recuerden la frase de Nixon, ¿no? Haremos aullar la economía. Al mismo tiempo, había en Estados Unidos en ese momento una explosión cívico, social y política de gentes que apoyaban, ¿no es cierto?, las primeras luchas feministas, las primeras luchas homosexuales, la lucha también antirracista, y que estaban contra la guerra de Vietnam. Por tanto, John Niche, este periodista que nosotros creamos, bien pudo ser un hombre más liberal, más abierto a esas ideas y conceptos, y eso le permite llegar a Chile con la verdadera intención de conocer lo que pasaba. ¿Sí? No solo con la intención de alimentar noticias para justificar el golpe, sino que a él lo presentamos como un personaje que de verdad viene de un periódico que nunca decimos cuál es, sino que viene además a investigar de verdad, a empaparse de lo que quiere, lo que sucede acá, y que empieza a tomar cariño a este proceso. Eso por un lado. Y por otro lado dices bien, las cifras macroeconómicas de Chile, si bien son maravillosas para el mundo entero, no significa que esa riqueza fluya hacia la gente popular, hacia la gente común. Y eso ha quedado demostrado con las manifestaciones de la gente en que pide igualdad, ¿no es cierto?, justicia, equidad, ¿no? Y una serie de otras cosas, como una nueva constitución que estamos a semanas de hacer una votación para elegir a nuestros candidatos para discutir esa constitución, candidatos y candidatas. Entonces, las cifras macroeconómicas que a nuestros gobiernos les gusta manejar no siempre dan cuenta de la realidad, puesto que les benefician solo a ellos y a su élite y no a la gente en realidad. Ese es el problema de Chile. Eso es lo que sucede acá. Rodrigo. Sí, me gustaría también agregar que tenía que ser también un periodista norteamericano porque nos permitía, con una mirada ingenua, hacer esas preguntas que son prácticamente preguntas que no se hacen. Son las preguntas de por qué está ocurriendo esto, por qué existe la fila, por qué existe este movimiento revolucionario, por qué se creó esta política, etcétera. Son las preguntas necesarias. Y yo creo que también el libro está lleno de homenajes. Hacemos un homenaje a los fotógrafos de la época, a los documentalistas que registraron, como Patricio Guzmán, que registró en esa maravillosa película que se llama La Batalla de Chile, a los artistas. O sea, hay homenajes, pero también hay homenajes al mundo de los periodistas. Porque justamente en ese periodo en que los años de Allende, el año 2015, fue publicado, estaban próximas elecciones presidenciales y tuvimos dentro de los candidatos acá en Chile a 2 periodistas. Entonces eso habla de cómo la ciudadanía tiene confianza y quiere periodistas que hagan esas preguntas, periodistas que traten de no ser facilones con el poder, sino que lo pongan en aprieto y que investiguen las cosas como realmente están ocurriendo, que averigüen la miseria que está viviendo el país, que vean las diferencias sociales, etcétera. Entonces, yo creo que es un homenaje también a ustedes, al gremio de ustedes de los periodistas, que son los que tienen que estar ahí haciendo las grandes preguntas para educarnos y para mostrarnos los antecedentes. Pues sí, sin duda creo que los periodistas tenemos una función básica, aunque luego, pues ya viste en los últimos tiempos ha habido muchos ataques a periodistas lamentables, sí. Y todo esto porque, bueno, finalmente siempre somos incómodos al poder por naturaleza, ya esto es por naturaleza. Pues Rodrigo y Carlos, bueno, Carlos creo que está un poco ocupado, pero me ha dado mucho gusto platicar con ustedes y bueno, conocerte a ti también, Rodrigo, ya está Carlos aquí. No sé si quieran agregar algo más ya para finalizar esta entrevista. Sí, yo quisiera agregar que para mí es un orgullo que nos publique el Fondo de Cultura Económica en México y sobre todo también más fascinante que haya decidido que el libro junto a toda la colección de Popular Cómic sea distribuida en toda Latinoamérica, porque para nosotros como autores es un sueño hecho realidad.
Y además, un tercer elemento que no es menor, a un precio muy accesible para todo el mundo. Por tanto, es un sueño con Rodrigo teníamos hace mucho tiempo, ¿no? La edición chilena de los años de Allende de pasta dura y a un precio un poco caro. Pero el precio que está proponiendo el Fondo de Cultura es en nuestro país también muy barato. Así que yo invito a todos los lectores y lectoras de México y de Latinoamérica que accedan a la colección, que la compren, porque su apoyo permitirá que el Fondo de Cultura Económica continúe con esta línea editorial y que publique además otro sueño que tengo, a otros autores y autoras latinoamericanos y latinoamericanas para que empezamos a tener realmente conexión entre nuestros países y que esta idea de la historieta como lenguaje empiece a fluir. Hay mucho talento en Latinoamérica del que no sabemos mucho y sobre todo una vergüenza que en países como los nuestros en que hablamos el mismo idioma no sepamos y no seamos capaces de leer a los demás. Y el Fondo de Cultura está abriendo una puerta gigantesca que yo creo que puede hacer un cambio fundamental en la historia de la historieta latinoamericana. Así lo veo yo, así de importante es. Así que muchas gracias por la edición y a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan o nos ven, compren los libros, apoyen esta iniciativa y así podremos leer a más autores y autoras nuestros en nuestros países. Eso, muchas gracias y Berta, a ti también, gracias por tu tiempo y por estas preguntas tan interesantes. Pues gracias a ustedes, gracias al Fondo de Cultura Económica, efectivamente por esta iniciativa tan interesante. De por sí siempre el Fondo de Cultura ha tenido cosas muy interesantes, pero ahora yo creo que está más preocupado por llevar pues todavía la cultura, como tú lo dijiste, Carlos, a muchas más partes y también es el medio para que los países se enteren qué pasa en una parte y otra y también, ¿por qué no? Pues para fomentar y refomentar la lectura que a veces, pues con tanto bombardeo de videojuegos, pues teleconferencias, videoconferencias, clases en línea y demás, pues de pronto se nos olvida, pero creo que volver a los orígenes siempre es interesante y enriquecedor y ojalá para jóvenes y niños sea también. Rodrigo. Sí, bueno, sumarme con las palabras de Carlos, yo también todavía me cuesta pensar en que mi obra va a ser editada por Fondo de Cultura Económica. Yo siempre tenía una cercanía con el fondo porque en mi época universitaria descubrí los libros del Fondo de Cultura Económica cuando estudiaba arte, esas maravillosas ediciones y publicaciones de grandes autores, grandes obras. Yo estudié con los libros del Fondo de Cultura Económica y realmente eran económicas. Entonces, yo estoy feliz, estoy orgulloso y además esta posibilidad de que a través del fondo podamos estar en toda Latinoamérica, creo que sí, la historieta puede construir puentes y construye muchos puentes entre los distintos países, las distintas visiones de mundo, pero finalmente lo que tenemos que ir construyendo son puntos en común. Y bueno, ojalá que esta obra sea un aporte para eso. También, Berta, agradezco tu tiempo y estamos muy felices y esperamos en algún momento poder ir a México y estar conversando con todos los amigos de allá. Así es, en cuanto podamos iremos a México a firmar libros, así que espérennos, por favor. Será un placer, no será un gusto. Pues gracias, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a Rodrigo, gracias a Carlos, gracias al Fondo de Cultura Económica, gracias a Salvador Abril, pues gracias a todos ellos y a todos ustedes por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Hasta la próxima, soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Alcanzando el Conocimiento.